Buenas noches, mi nombre es Jaime Humberto Galdames Serrano y en esta ocasión quiero compartir el tema el derecho natural. Esto como parte de una evaluación de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho en la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica. Bueno, primero, para hablar de derecho natural siempre es importante hacer un recorrido histórico por los clásicos. En este caso estamos hablando de la filosofía clásica griega representada ya por Platón y Aristóteles. Y luego haciendo su recorrido hasta llegar a la corriente moderna de pensamiento que lo que es conocido ahora como ius naturalismo, que también es lo mismo en una traducción en latín, que significa también derecho natural. Es así como ya se le conoce contemporáneamente. Entonces, desde este punto de vista siempre es importante que hagamos referencia a esas primeras clases que tuvimos cuando comenzábamos este semestre. Y hablábamos del origen histórico del derecho. Y en esa parte nos centrábamos precisamente en dos tipos en dos como corrientes de pensamiento antagónicas. La primera hablaba de que el derecho se origina de una forma voluntarista, es decir, que este podía provenir de una revelación divina o que era un mandato de Dios, como puede verse en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, la mayoría veíamos antes en las películas aquellas de Semana Santa donde Dios le entrega unas tablas de la ley a Moisés que tiene que cumplir con su pueblo. Muy bien. Y a partir de ese mismo enfoque, digamos que hay una voluntad que es divina, pero hay otra voluntad que surge de los seres humanos, de lo que se conoció históricamente como contrato social, teoría desarrollada principalmente por Hobbes, ¿verdad? Entonces, y eso nos presenta un proceso evolutivo que viene, ¿verdad?, desde la persona natural hasta convertir a la persona en un ciudadano. Hasta ahí, hasta este momento estamos en una corriente voluntarista, que todas las dos formas de entender la realidad, tanto de la voluntad divina como de la voluntad humana, nos llevan al mismo punto de vista, de que es un mandato, es un derecho que nosotros tenemos solo por el hecho de ser personas, ¿verdad? Entonces, la otra corriente, no vamos a profundizar más, pero es de tipo no voluntarista, ¿verdad? Ya aparecen ahí sociólogos como Durkheim, que hacen toda una explicación de cómo las sociedades humanas se van organizando paulatinamente hasta constituir lo que ahora conocemos. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, ahora, ¿qué es en sí el derecho natural? Cuando hablamos de derecho natural es muy importante tener claro que nos referimos en primer lugar a una doctrina que es de tipo ética y jurídica. Ética porque siempre está planteándose el tema del bien y jurídica porque estamos hablando obviamente de normas, ¿verdad?, que cumplir. Entonces, ¿y cuál es el postulado fundamental de esta doctrina ética jurídica? ¿Cuál es el postulado? Defiende ante todo que nosotros como seres humanos tenemos derechos inalienables, es decir, que desde el momento en que nosotros somos seres humanos ya traemos una cierta cantidad de derechos. Ese es el postulado principal. De ahí, si nos centramos, digamos, en los principios fundamentales del derecho natural, podríamos hablar de tres básicamente. El primero se refiere a que el derecho natural es universal. Lo tiene toda persona humana independientemente de la parte del planeta en el que se encuentre. Puede estar en China, en Japón, o puede estar en Europa o en cualquier país del mundo. No importa su color de piel, no importa su grupo étnico, y no importa si es un país desarrollado o subdesarrollado, esta persona siempre va a tener los mismos derechos donde sea. Entonces el principio es universal. El segundo principio, con el que podríamos definir también el derecho natural, se refiere básicamente a
que solo podemos tener capacidad de alcanzarlo a través del raciocinio. ¿Qué quiere decir? Que a través de la reflexión, del análisis, usted puede llegar a practicar una virtud, ¿verdad? Esto en el sentido de que usted tiene discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. A partir de ahí quiere enfocarse en la parte del raciocinio. Y un tercer principio del derecho natural se refiere básicamente a esa parte moral, que esa parte de las costumbres que están dentro de la sociedad, que la convierte por esa misma forma en una fuente del derecho, ¿verdad? Entonces, al tener una práctica del bien recurrente, es posible que nosotros desarrollemos una virtud. Entonces, esos tres principios son como los elementales: universalidad, raciocinio y de carácter moral. Esos son como los tres principios fundamentales. Pero si habláramos de ejemplos concretos, traduciéndolos a nuestro entorno cotidiano, ¿cómo podemos decir, cómo se traducen o qué ejemplos podemos dar del derecho natural? Bueno, primero hay que decir que los derechos humanos contemporáneos que conocemos, todo el sistema de Naciones Unidas que tiene el sistema de derechos humanos, los diferentes organismos que se han creado, como la Corte Interamericana, por ejemplo, tienen su punto de justificación, de argumentación en el derecho natural, curiosamente. Y hay un tema muy polémico, por ejemplo, el aborto. Otro ejemplo, el derecho al matrimonio de las comunidades LGTBIQ. Entonces, las dos son formas muy polémicas, porque defensores y detractores al final se fundamentan en el derecho natural. Por ejemplo, la gente que está a favor dice que eso es antinatural, ¿verdad? Bueno, la gente que está en contra, por ejemplo, de los matrimonios gay o del aborto terapéutico, la gente esa defiende acérrimamente de que está contra la voluntad de Dios. Entonces eso, pues, en muchos países del mundo no necesariamente se aplica, ¿verdad? Sino que se aplica otro enfoque. Se aplica el enfoque de que como persona tengo derecho también a elegir sobre mi cuerpo. Entonces, los dos están viendo el enfoque de derecho natural, pero desde diferente punto de vista. ¿Sí? Entonces, puntualmente lo que quiero es hacer énfasis en que toda la justificación y la argumentación que ahora tenemos de derechos humanos contemporánea en el mundo está fundamentado en el derecho natural. Punto número 2, otro ejemplo. Está por decirlo, los mandamientos de la Iglesia Católica se consideran de un mandamiento divino. No necesariamente algunos usted va a recibir un castigo o una sanción, si lo queremos llamar, ¿verdad? Eso ya es otro campo, que en este caso estamos hablando del derecho positivo, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones la violación de una norma del derecho natural no necesariamente trae consigo una sanción, ¿verdad? En cambio, en el derecho positivo sí. Si usted violenta una norma, eso tiene una sanción, ¿verdad? Hay un punto, por ejemplo, del mandamiento de no matar. No matar puede ser también sancionado con la ley, porque por el respeto a los derechos humanos que están enmarcados dentro de una constitución o el derecho penal, pero no tiene ninguna... coinciden en este caso, ¿verdad? Porque estábamos diciendo que también puede ser considerado como fuente del derecho. En muchas ocasiones el legislador se basa en el derecho natural para poder tomar algunas decisiones y poder crear incluso algunas leyes. Bueno, el tema más claro es la prohibición al aborto en nuestro país, ¿verdad? Entonces, en muchos, son 4 países del mundo nada más los que lo tienen aprobado, y aquí, en nuestro país, no. Entonces, coinciden puntos del derecho natural en algunas ocasiones con el derecho positivo. Y el ejemplo número 3 pueden ser las leyes divinas. Imagínense lo que significaba en la antigua Grecia violar un mandato de los dioses, de Poseidón,
del Zeus, que era el mayor. Bueno, no hablemos aquí también en nuestras culturas de los pueblos originarios de origen mayense. Una violación a un mandato divino, algo que se consideraba sagrado, era motivo, ¿verdad?, de una sanción mayor. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto ha tenido un proceso evolutivo a lo largo de la historia. Puede verse, por ejemplo, en una buena parte, bueno, casi en toda la Edad Media, lo que más imperó fue el derecho natural, porque las leyes eclesiásticas consideradas divinas eran las que se aplicaban a la mayoría de ciudadanos que estaban bajo los dominios de los pueblos cristianos. Muchas gracias por su atención.